gozándonos nuevamente de estar reunidos como iglesia, como el pueblo de Dios, en torno a nuestro Señor que nos ha rescatado. El propósito que tenemos cada vez que nos reunimos es recordar la preciosa obra de salvación hecha a nuestro favor por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es central en nuestros cantos, eso es central en lo que hacemos, eso es central en cada cosa que el día de hoy desarrollamos como iglesia. Recordar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Recordar el Evangelio, recordar que nuestra esperanza está en Él y solo en Él. Y eso es precisamente lo que haremos el día de hoy, recordar que nuestra gran esperanza es Cristo. Y si ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo, volver a recordar esto. Hay cosas que son tan hermosas para nosotros que nunca va a ser suficiente decir, ya, no me digan más que Cristo murió por mis pecados. Eso jamás va a ser posible y factible para nosotros decirlo. Yo no veo a ninguna esposa que le vaya a decir a su esposo, decir, ya no me digas más que me amas, ¿no? Ya me lo dijiste muchas veces. Eso no es factible, eso no sucede. Y así mismo pasa con el cristiano. No hay un momento que diga, ya escuché suficientemente que Cristo murió por mí, ya no necesito escucharlo más. Al contrario, dada nuestra condición de pecado, nuestra condición que tiende a olvidar las bondades que Dios ha hecho a nuestro favor, es necesario estar recordando constantemente lo que Cristo ha hecho por nosotros. El gran error de Israel para caer el llamado que Dios les había hecho fue que no fueron transmitiendo constantemente este recordatorio de quién los había rescatado de Egipto, quién les había dado lo que tenían y quién les había dado todo lo que poseían. Por tanto, vamos a estar recordando durante todo este año, por medio del Evangelio de Juan, la centralidad de nuestra fe en Cristo. El apóstol Juan nos ha dicho que ha escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida eterna. Así que va a ser un recordatorio constante este año mientras estamos leyendo el Evangelio de Juan, el poder recordar la centralidad de nuestra fe en Cristo, cimentarnos en Cristo, arraigarnos en Cristo, crecer en Cristo. Vamos paso a paso. Les he dicho que tal vez el primer capítulo nos lleve este mes de enero, esperemos acabarlo, si no, esperemos que al menos para noviembre ya habremos acabado el primer capítulo. Pero vamos a ir paso a paso, vamos a ir poco a poco, a fin de que podamos ir meditando en lo que Juan nos está diciendo en su Evangelio. Vamos al verso 6, ya hemos visto de los versículos 1 al 5, y vamos a ir al verso 6, hoy vamos a ver del 6 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6 al 13. Voy a dar lectura y de ahí vamos a ir meditando en lo que Juan nos está hablando aquí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ir desglosando este pasaje en tres partes. La primera parte que vamos a ver abarcará del verso 6 al verso 8. Y ahí nos vamos a centrar en ver el testigo de la luz. El testigo de la luz. Dice, nos va a hablar de un hombre que vino a ser testigo de la luz verdadera. De ahí veremos el verso 9 y 10 en su conjunto para ver la luz verdadera en este mundo. Y de ahí veremos el 12
del 11, 12 y 13 para ver la respuesta hacia esta luz verdadera y ver la misma respuesta que nosotros podemos tener hacia esta luz. Porque aquí van a estar representadas las dos respuestas que se pueden tener cuando el Evangelio es proclamado: la incredulidad o el creer en Cristo. Pero vamos viendo por partes y veamos la primera parte, que es el testigo de la luz. El apóstol Juan nos está introduciendo a otro Juan. Este Juan del cual nos está hablando no es él mismo, nos está hablando de otro Juan, que es Juan el Bautista. Y nos está diciendo que este Juan vino para ser testigo de la luz. Que Juan en sí no era la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz verdadera. La luz verdadera venía al mundo. Lo que Juan quiere introducirnos aquí es: la luz verdadera viene al mundo, vino al mundo. La luz verdadera estuvo en este mundo, caminó en este planeta la luz verdadera. Pero también quiere evitar que los judíos se desvíen y piensen: debió haber sido Juan el Bautista. O alguien piensa: ese debió haber sido Juan el Bautista. No, Juan el Bautista no era la luz verdadera, sino él vino para dar testimonio de quién era la luz verdadera. Y este pasaje debe ser clave para entender también, si alguien ha sido llamado al ministerio, la función que nosotros debemos realizar en el ministerio. Y también traer luz a cada uno de nosotros en cuanto a quién es la luz verdadera. No son los hombres, los apóstoles, no es Juan la luz verdadera. No por ir a Juan ellos iban a ser salvos, sino era por ir a Cristo que ellos iban a ser salvados. Y lo que el apóstol nos está diciendo es: no por ir a Juan el Bautista ustedes van a ser salvados, porque Juan el Bautista no era la luz verdadera. La luz verdadera, nos va a mostrar, es nuestro Señor Jesucristo. Muchos fueron bautizados por Juan y vinieron a Juan, pero también rechazaron a Cristo. Y Cristo era la luz verdadera. Y aquí nos va a dar señales de qué es ser enviado por Dios. Juan va a marcar una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque va a ser el último de los profetas de la manera que lo vemos en el Antiguo Testamento. Va a decir que todos los profetas, nos dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que la ley dijo, lo dijo hasta Juan, dice. Hasta Juan fue dicho. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos, de ahora en adelante, todo lo que el Padre nos tenga que decir, todo lo que el Padre nos va a comunicar de manera inspirada para guiarnos en nuestra fe, no lo van a decir los profetas, lo dirán los apóstoles. Por eso es que nosotros vemos quiénes escribieron el Antiguo Testamento: profetas. Pero ¿qué profeta escribió un libro del Nuevo Testamento? Ninguno. ¿Quién escribió en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Porque ahora todo lo que el Padre habla, lo habla a través del Hijo. Y es en el Hijo que nosotros encontramos la esperanza y la luz. Y el Hijo comisionó a hombres para que ellos proclamaran la verdad. Estos hombres eran testigos oculares, llamados apóstoles, que proclamaron la verdad. No son como los apóstoles que se proclaman hoy en día, que dicen: yo soy apóstol. Dice: ¿viste a Cristo? ¿Eres un testigo de su resurrección? Porque te ves muy joven como para tener 2000 años. Porque los apóstoles fueron testigos oculares que vieron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y ellos fueron comisionados a dar estas palabras que ahora son nuestra guía. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Que cuando el Hijo era enviado al mundo, antes de que Él llegara, fue enviado un mensajero, Juan el Bautista. Y lo primero que veremos sobre este texto es un mensajero enviado por Dios. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, nos dice el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. La palabra enviado acá
tiene el mismo sentido de nuestra palabra apóstol, alguien que es enviado. La palabra apóstol se refiere a alguien que ha sido enviado. Y esta palabra es importante porque no nos habla de alguien que es enviado de una manera informal, sino nos habla de alguien que es enviado formalmente. Es como un rey comisionando a alguien que vaya en su nombre a decir algo. Es lo que nos quiere decir esto, que quien es enviado por Dios no es enviado en nombre propio, sino que es enviado en nombre de Dios para hablar lo que Dios le ha dicho y nada más. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Nosotros, como personas que han sido llamadas al ministerio, personas que ustedes también han sido llamados a evangelizar y a proclamar las buenas noticias de Cristo a otros, que son enviados a esto. Cuando somos enviados por Dios, no somos enviados a decir lo que se nos ocurra. No somos enviados a proclamar lo que se me venga a la mente. Nuestra encomienda es una encomienda formal de alguien que tiene un propósito, un mensaje que dar. En la antigüedad habían hombres llamados heraldos, que eran los que iban de ciudad en ciudad a proclamar lo que el rey había dicho. Ellos tenían autoridad de parte del rey para proclamar eso, y sus palabras eran como si el rey mismo las estuviera diciendo, pero la autoridad no era algo que ellos pudieran poseer para decir lo que quisieran, era que nada más podían proclamar lo que estaba escrito y nada más. Y después de decir lo que tenían que decir, callar. No podían añadir algo, no podían agregar algo, solo podían hablar lo que estaba escrito. Y esta es la comisión que Dios hace de Juan. Dice, Juan fue enviado, comisionado para decir un mensaje. Él no era la luz. Él no era en quien debían de creer. No iban a tener vida por Juan, sino que la luz verdadera es Cristo, y Juan vino como un testigo de la luz. El propósito de Juan no era brillar él, era que Cristo brillara a través de él. Por eso es que cuando a Juan se le dice, él ya está bautizando a más personas que tú, ¿qué dice Juan? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Porque esto es algo que nosotros debemos entender. La luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Y la comisión, ¿qué comisión tenía Juan? ¿Cuál era la comisión que se le había dado a Juan como mensajero de Dios? ¿Cuál es esta comisión? Dice, su comisión era dar testimonio de la luz. Él no estaba para proclamar qué pensaba, qué opinión tenía sobre los romanos en Jerusalén, qué opinión política tenía o qué, a favor de qué ley o no estaba. Él no estaba para proclamar eso, él estaba para proclamar lo que Dios le había dicho, y su ministerio consistía en dar testimonio de la luz. Y Juan es un profeta que lleva su ministerio de una manera especial, porque se nos dice que los demás profetas, nos cuenta el apóstol Pedro en su primera carta, dice, los demás profetas, el espíritu que estaba en ellos indagaba los tiempos de Cristo para ver cuándo iba a venir y profetizar en torno a Cristo. Toda la profecía del Antiguo Testamento está centrada en Cristo. La profecía era para darnos a conocer a Cristo. La profecía no era para decirte qué trabajo ibas a tener, qué carro ibas a comprar o con quién te ibas a casar. La profecía era para llevarte a Cristo y para que tuvieras fe en Cristo. Dice que el espíritu que estaba en ellos indagaba cuándo sería el tiempo de Cristo. Pero Juan era el mayor de los profetas. Dice, ¿por qué? Porque él vio a Cristo. Los demás profetas profetizaron sin ver a Cristo, nada más sabiendo que iba a ver el día en que Cristo estaría en el mundo. Pero Juan pudo ver a Cristo. Y en nombre del resto de los profetas decir, este es de quien han hablado. Este es de quien se ha anunciado. Este es de quien todos los profetas hasta hoy han proclamado. Es Él. Esa era la tarea de Juan, decirle, es Él. Todo lo que ha dicho
Jeremías, todo lo que ha dicho Ezequiel, todo lo que ha dicho Amós, todo lo que ha dicho Sofonías, todo lo que han dicho los profetas, Elías, Eliseo, todo lo que todos dijeron. Y Juan, como un profeta, decía, es Él de quien se ha hablado. Es Él en quien deben creer. Y esa era la tarea de Juan. Su comisión era dar testimonio de la luz. Por eso su ministerio llegó a mayor plenitud cuando Cristo fue bautizado por Él y dijo, Él es de quien no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Él es de quien les he hablado. Y esa es la tarea también que debemos ver nosotros como los que han sido llamados al ministerio. Por eso decía que esto es importante. Si alguien ha sido llamado al ministerio, es importante entender esto. No estamos aquí para brillar. No es nuestra luz la que debemos buscar. No estamos acá para mostrar nuestra luz propia. Estamos acá para decirles, Él es. Cristo es en quien ustedes deben confiar. Cristo es en quien ustedes deben poner su esperanza. No, su esperanza no está puesta en un hombre. No pueden poner su esperanza en un mensajero. No pueden poner su esperanza en quien ustedes ven hoy al frente de la iglesia o cualquier persona. No pueden poner su esperanza en hombres. Nosotros nada más estamos acá para decirles, Él es en quien ustedes deben confiar. Él es en quien ustedes deben descansar. Él es su esperanza. Él es su confianza. En Él deben descansar ustedes. Hay gente en las iglesias que se la pasa buscando hombres. Dice, allá va a predicar tal persona, vamos. Allá va a estar tal persona, vamos. He conocido gente que ha ido hasta el otro lado del continente para que una persona ore por él. No son los hombres la luz de este mundo. No son los hombres la esperanza de ustedes. Es Cristo su esperanza y es Cristo su confianza. Juan no era la luz de los hombres. Juan no era en quien ellos deberían descansar y confiar. Todos los hombres fallamos. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en aquel que nunca falla, en aquel que es eterno y perfecto, en nuestro Señor Jesucristo. Es bueno asistir a una iglesia donde se predica la Biblia y la sana doctrina, por supuesto. Pero si tú estás confiando en que porque tienes un pastor reformado, tú vas a ser salvado, no, tú vas a ser salvado solo por Cristo y solo por confiar en Cristo. Y es en Cristo en quien tú debes poner toda tu esperanza, no en los hombres. No hemos sido enviados a brillar con luz propia. Hemos sido enviados para que la luz de Cristo brille por nosotros. Y eso también debes entenderlo con respecto a tu familia. No eres tú el héroe que va a salvar a toda tu familia. No eres tú quien va a hacer que ellos sean diferentes. Es Cristo. Nuestra tarea es presentar a Cristo. Porque tú has sido llamado a proclamar el Evangelio. Pero no es tu intelecto ni tu capacidad lo que debe persuadir a las personas. Es Cristo la esperanza de vida para ellos. No eres tú su salvador, es Cristo quien los va a salvar. Y debemos presentar a Cristo para fin de que ellos puedan creer en Cristo. Porque los mensajeros no han sido enviados a hacer la luz por sí mismos, sino a reflejar la luz de Cristo. Cuando Cristo dice que nosotros vamos a ser la luz del mundo, es porque vamos a reflejar la luz de Cristo en nosotros. Y es en Cristo que debemos llevar a las demás personas.
Debemos existir acá para dar testimonio de la luz. Nuestra tarea debe ser dar testimonio de la luz. No estamos acá para darte consejos de cómo ser una persona exitosa. No estamos acá para darte consejos de cómo vas a lograr tus metas. No estamos acá para decirte cómo vas a prosperar y ser más rico. Estamos acá para decirte, Él es la luz del mundo, Jesucristo. Cree en Él y solo en Él. Nuestra tarea es apuntarte a Cristo y nada más. Por eso es que lo que hacemos domingo a domingo es proclamar a Cristo y solo a Cristo. No podemos confundirnos. Juan está evitando que las personas de su tiempo, que conocen a Juan el Bautista y que saben el ministerio de Juan el Bautista, puedan llegar a pensar que Él es la luz. Dice Juan, no, Él no era la luz. La luz verdadera es Cristo. La luz verdadera no es cualquier hombre fuera de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Voy a lastimar algunos corazones con esto, pero la luz verdadera no es Juan Calvino. La luz verdadera no es Jonathan Edwards. La luz verdadera es Cristo. Es Cristo. En Cristo confiamos porque Él es nuestra luz verdadera. Los hombres solo han sido enviados a dar testimonio de la luz, pero no son la luz. Solo Cristo es la luz. Y esto nos debe llevar a plantearnos, ¿en quién estamos confiando? Tristemente, en nuestro contexto y en nuestra cultura, los hombres ponen su esperanza en otros hombres. Piensan que porque están en la iglesia de tal apóstol, o están en la iglesia de tal hombre, o porque tal hombre tiene cierta característica, están seguros y confiados. No podemos confiar en los hombres nuestra fe eterna. Nuestra fe eterna solo debe estar puesta en Cristo. En Cristo y nadie fuera de Cristo. Cristo es nuestra esperanza de vida. Todos los demás solo existimos para dar testimonio de Cristo. Todo lo que yo tenga que decirte que no está cimentado en Cristo, no vale la pena que me escuches. Todo lo que yo te pueda decir que no esté cimentado en Cristo, no vale la pena que me escuches. Ni a mí, ni a ningún otro hombre. Porque Cristo es la esperanza de vida. Nuestra tarea nada más es apuntarle, Él es en quien ustedes deben creer. Y Juan está conociendo cuán idólatra es el corazón humano y saber que muchas veces colocamos nuestra esperanza en ciertos hombres y no en Cristo. Y está previendo a que ellos no pongan su esperanza en Juan el Bautista y digan, yo confío en Juan el Bautista, yo debo estar bien con Dios. Y Juan le dice, no es Juan el Bautista el que te salvará, es Cristo, tu esperanza de vida. Él es la luz de los hombres. Y una vez dicho esto, Juan nos va a llevar a ver que la luz verdadera venía al mundo. Versos 9 y 10. Dice versos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no lo conoció. La luz verdadera de la cual ha venido hablando. ¿A quién se refiere con la luz verdadera? No podemos desligar esto que estamos hablando de lo que ya dijo en los versos 1 al 5. Dijo que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas fueron creadas por Él y que sin Él nada ha sido hecho. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nos está diciendo Juan. Entonces, este verbo eterno vino al mundo. El verbo que era Dios
vino al mundo, es lo que está proclamando Juan. Esa es nuestra fe como cristianos. ¿Qué hace nuestra fe distintiva como cristianos? Que la luz verdadera vino al mundo. Hay una historia que me parece que es de Max Lucado, que me gusta cómo representa esto. Se juntaron maestros de todas las religiones. Estaba un judío, un budista, estaba alguien con una religión en la India, estaban todas las religiones presentes y estaban acordando en decir, bueno, querían llegar a un punto intermedio de paz, decir, bueno, ejemplifiquemos así, esa montaña, estaban ante una montaña y dicen, esa montaña, hasta arriba en la cúspide está Dios. Y ellos planteaban, hasta arriba en la cúspide está Dios. Y su idea era, todas las religiones son caminos distintos para subir la montaña y al final todas te llevan a la cúspide, decían ellos. Y todos, qué profundo, qué bueno suena eso. Entonces, está muy bonito lo que están planteando. Pero entre ellos había un cristiano y le dice, ¿qué pensarían ustedes si en vez de presentarles diferentes caminos para subir y llegar a Dios, les dijéramos que Dios bajó de la montaña para encontrarlos? Dijeran, eso sería fantástico. Dice, les presento el cristianismo. El cristianismo es Dios viniendo al mundo a rescatar a los pecadores. No los pecadores buscando su propio esfuerzo, su propio medio para llegar a Dios, sino Dios viniendo al mundo para rescatar a pecadores. Y ese es el gran anuncio de nuestra fe, que Dios vino al mundo, que el Verbo eterno, coexistente con el Padre, creador de todas las cosas, pisó este mismo planeta que tú y yo estamos pisando. Estuvo encarnado en este planeta. Eso es lo que hace diferente al cristianismo del resto de creencias. El resto de creencias es, ¿qué puedo hacer para alcanzar a Dios? El cristianismo es, ¿qué Dios ha hecho para alcanzarte a ti? Entregó a su propio Hijo para rescatarte. Eso es lo que marca la diferencia de nuestra fe. Y es lo que Juan está apuntando acá. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Y aquí debemos advertir sobre algo. Aunque Él era el creador del mundo, la vida de cada persona se sustentaba en Él. Él había creado todas las cosas, pero no le conocieron, lo rechazaron. Esta es una escena que les platicaba la semana pasada, pero que expresa qué estaba pasando aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba frente al pueblo judío y les decían, ¿a quién quieren que liberen? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos decían, Barrabás. Y decían, ¿y qué hago con Jesús? Les decía Pilato, crucifíquenle. Imagínate esto, el aire que ellos usaban para decir crucifíquenle, ese aire que les usaban para hablar y para vivir, ese aire dependía, esa vida dependía de quién estaban pidiendo que fuera crucificado. Es lo que nos está plantando Juan. El creador del mundo, quien sustenta toda la vida, estaba en este mundo y no le conocieron. Los judíos lo rechazaron y lo entregaron en manos de los gentiles para que fuera crucificado. Judíos y gentiles se hicieron corresponsables en la muerte del creador de la vida, el Hijo de Dios encarnado. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, nos dice Juan, pero el mundo
no le conoció. El mundo no le conoció. Nuestro duro corazón, por el pecado, endurecido por el pecado, llevó a rechazar a los judíos y entregar al Salvador a los gentiles para que Él fuera crucificado. Ahora, nadie de los que está aquí podrá decir: yo nunca he escuchado que debo de confiar en Cristo para salvarme, porque ahora lo han hecho. Todos aquí han escuchado, al menos hoy, que deben confiar en Cristo para salvarse y que fuera de Cristo nadie puede ser salvado. Que su confianza no puede estar en hombres, sino en aquella luz verdadera que vino a este mundo. Nadie podrá el día de hoy excusarse delante de Dios de yo no lo sabía. Todos aquí, por tanto, somos responsables de lo que hemos escuchado. Hay una historia de Charles Spurgeon que me encanta. Dice que su mamá les predicaba el Evangelio, pero Spurgeon en su juventud no estaba interesado. Pero hubo una oración que, aunque no era creyente, tocó su vida. Dice que estaban en oración con su mamá. Su mamá les explicó el Evangelio a sus hijos y al final les dijo a sus hijos: vamos a orar. Y la mamá hizo esta oración: Señor, hoy les he explicado a mis hijos tu Evangelio. Hoy ellos son responsables por creerlo o rechazarlo. Ellos no podrán decir en el día del juicio que nunca lo escucharon. Y si ellos nunca creen en ti y tú quieres un testigo en su contra, aquí estoy yo. Todos aquí el día de hoy somos responsables delante de Dios. Todos aquí somos responsables delante de Dios. ¿Creemos en Cristo o rechazamos en Cristo? Pero no podemos decir: yo no lo sabía, yo nunca me enteré. Y vamos a ver las posibles respuestas a el anuncio del mensaje de Cristo, salvación en Cristo. Versos del 11 al 13. Dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y en este pasaje encontramos las dos respuestas posibles al Evangelio. El Evangelio no es algo que pueda tener múltiples respuestas. Es algo de sí o no. Es algo de crees o no crees. Es algo de ¿confiamos en Cristo o no confiamos en Cristo? No existe algo como medios cristianos. No existe simpatizantes. Cristo no tiene simpatizantes, tiene seguidores. No salva a los simpatizantes, salva a quienes creen en Él. Entonces, el Evangelio es algo que demanda una respuesta de nosotros. El Evangelio demanda que creamos o no creamos. Y esto va a tener repercusiones en nuestra vida. Aquí nadie puede excusarse de nunca haber escuchado sobre el mensaje de salvación en Cristo. Y solo tendrá el creer o no el creer. Hoy tú estás ante dos caminos: el creer o no creer. Y esto es algo que los primeros escritores del cristianismo en los primeros años enfatizaron en gran manera. Solo hay dos caminos: luz o oscuridad, camino angosto o camino ancho. Solo hay dos caminos. No te puedes quedar. Tú puedes decir:
yo estoy en la puerta y no he escogido un camino. Si tú esa es tu postura y dices, yo estoy en la puerta y no he escogido ninguno de los dos caminos, déjame decirte que te estás engañando. Estás en el camino amplio. Estás en oscuridad. Tenemos que estar necesariamente en uno de los dos caminos. ¿Creemos o no creemos? Si tú dices, yo no he decidido si voy a creer en Cristo o no, yo no he decidido si voy a poner mi confianza en Cristo o no, déjame decirte que tú hoy no estás en una posición intermedia, no estás en una posición donde estás en la mitad entre creer y no creer. Tú estás en no creer. Y lo único que puedes hacer para salir de ahí es creer en Cristo. No hay posiciones neutrales. No hay como, yo estoy en una posición neutral, ni creo ni no creo. Esa posición neutral es no creer. Si no crees en Cristo como tu Salvador, entonces no estás en una posición neutral. Y esto es lo que vamos a ver acá, que a los suyos vino. ¿A quién se refiere con a los suyos? Al pueblo judío vino, nació entre los judíos, el pueblo que había rescatado Dios de la esclavitud. Mas no le recibieron, no le aceptaron, no le conocieron. El mundo no le conoció, incluso aquellos que tenían su palabra, que tenían los profetas. ¿Cuál era la tarea de los profetas? Decirles, crean en Él. Incluso tuvieron a Juan el Bautista que les dijo, Él es de quien yo les he hablado. Y no le recibieron. Y no le recibieron. Y no le recibieron. Esta es la respuesta de incredulidad al Evangelio. La respuesta de incredulidad al Evangelio. ¿Por qué no le recibieron? Nadie nunca les dijo quién era. Está Juan el Bautista de testigo. Él les dijo, Él es de quien les he hablado, en quien deben de creer. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque los hombres aman más su pecado, aman más las tinieblas. Estamos en oscuridad y no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean expuestas y no sea evidente que andamos en tinieblas. Y rechazamos venir a la luz. Pero la buena noticia es, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. La otra respuesta, aparte de la incredulidad que tenemos, es creer en Cristo, creer en Él. Pero recibir a Cristo es poner nuestra confianza totalmente en Él. Dice que a los que recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en su nombre, creer quién es Él. ¿Y qué es lo primero que Juan nos está diciendo que debemos creer de quién es Él? Que Él es el Verbo eterno, el que era Dios, que vino a este mundo a salvar. Eso es lo que nosotros debemos creer. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Dios eterno, encarnado, viniendo a salvar a pecadores. ¿Cómo los iba a salvar? Viviendo la vida perfecta que ellos no pudieron y muriendo en la cruz por ellos, pagando por sus pecados, rescatándolos de la esclavitud del pecado por medio de su sacrificio. En la Biblia, la salvación es expresada por una palabra que se llama redención. La palabra redención expresa nuestra salvación. Cuando tú lees Jesús nos redimió de nuestros pecados, o Jesús es nuestro redentor,
Está hablando de que nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros servíamos el pecado, y la palabra redención no es tan popular en nuestros días, porque es una palabra totalmente ligada a la esclavitud. La palabra redención habla de un esclavo siendo rescatado mediante un pago. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que tú y yo éramos esclavos del pecado, servíamos a Satanás, servíamos a este mundo, y que fuimos rescatados mediante un pago. Y el pago que se dio por nuestro rescate fue la vida del Hijo de Dios encarnado en su humanidad. Cargó con nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz. Él fue el pago de nuestro rescate. Y esta obra y esta persona, o creemos en Él o rechazamos. Si creemos en Él, somos hijos de Dios. Nos da la autoridad, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay dos formas en las que podemos hablar de hijos. Una, en el sentido de creación. Cuando alguien crea algo, se dice que es el padre de ese algo que creó. De hecho, vemos una línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo en Lucas hasta Dios por medio de una línea de que fueron engendrados, fueron creados. Pero la forma que está hablando acá Juan es en una relación padre e hijo, no solo creador y criatura, sino una relación padre e hijo, una relación fraternal. Solo es posible a los hombres con Dios en Cristo. Fuera de Cristo, nadie tiene esta relación fraternal, familiar con Dios como su hijo. Solo es Cristo quien hace posible que nosotros seamos adoptados en la familia de Dios. Ya no solo una relación creador-criatura, sino una relación fraternal, una relación que ha sido rota por el pecado y que solo puede Cristo obrar para nuestro bien. Nadie fuera de Cristo recibirá el reconocimiento de hijo de Dios de esta manera fraternal, de esta manera relacional. Solo en Cristo es posible esto para nosotros, y solo en Cristo es que debemos venir para tener esta relación con Dios. Pero el recibir a Cristo, el aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, el poner nuestra fe en Cristo, no es una obra que tú hayas procurado o que tú hayas hecho. Porque si no, hablaríamos de una salvación por obras. Diríamos, yo me esforcé por creer y fui salvo. Y Juan quiere eliminar todo mérito en nosotros, en decir que yo hice algo para ser salvado. Dice que los hijos de Dios no son engendrados por sangre, no son engendrados por voluntad de carne, sino los hijos de Dios son engendrados solo por la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Sí? No son engendrados de sangre, no son engendrados de carne, ni voluntad de varón. ¿Quién aquí es sangre y carne? Todos. No es por nuestra voluntad, es por la voluntad de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. No somos mejores que los judíos. Los judíos, ¿qué dice? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y nosotros no recibimos a Cristo tampoco. Rechazamos a Cristo. Todos aquí estoy seguro que en algún momento han rechazado a Cristo. Y salvo algunos casos excepcionales, todos acá no creímos la primera vez que nos predicaron, sino rechazamos constantemente a Cristo. Y lo rechazamos vez tras vez, vez tras vez y vez tras vez. Y si fuera por nosotros, ¿sabes cuándo íbamos a creer en Cristo? Nunca. Nunca.
Pero gracias a Dios que fuimos engendrados no por voluntad de sangre, no fuimos engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón. ¿Quién nos hizo nacer de nuevos y ser hechos hijos de Dios? Fue Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no lo escogieron ellos a Él, sino que Él los escogió a ellos. Y si hoy estamos aquí, no es porque somos mejores que los que están afuera. En nada somos mejores. En nada le sacas ventaja. Somos igualmente pecadores que los que están allá afuera. Lo que ha marcado la diferencia en tu vida y en mi vida, y por la cual hemos recibido a Cristo, hemos creído en su nombre, es por la voluntad de Dios, por su misericordia, porque Él se apiadó de nosotros. Y eso es algo en lo que nosotros debemos descansar. Si estoy acá es porque Dios lo ha querido. Si por mí fuera, no estaría hoy acá. Si de mí dependiera, jamás vendría a Cristo. Jamás creía en Él. Mi pecado me era mucho más satisfactorio que Cristo. Pero Dios me vio en mi pecado y tuvo misericordia de mí. Y sin buscarlo, sin quererlo, sin desearlo, Él vino a mi vida. Él vino a mi vida y así también a la tuya, sin buscarlo, sin quererlo, sin desearlo. Tu pecado te era más satisfactorio, pero ahí Dios te buscó, te encontró y te atrajo a Él. Eso es el cristianismo. Dios viniendo a rescatar a pecadores. Ese es el evangelio. Así que hoy debemos entender algo. Solo Cristo es la luz del mundo y solo en Él podemos ser salvados. Ningún otro nombre fuera de Jesús te puede traer salvación. El nombre de Pedro, ni el nombre de Juan, ni el nombre de María, ni ningún otro nombre puede traerte salvación, ni el nombre de ninguno de los que estamos aquí puede traerte salvación. Confiar en Pedro nos salva. Confiar en Juan nos salva. Confiar en María nos salva. Confiar en quien está hoy acá hablándote al frente nos salva. Lo único que te salva es confiar en Cristo. Y es lo único que puede salvar tu vida. Y tú tienes solo una respuesta a esto. O crees o no crees. Y creer implica reconocer a Jesús como tu Dios. Y que Jesús sea tu Dios implica que Él es el Señor de tu vida, que Él gobierna cada cosa en tu vida y que toda tu vida debe ser rendida a Cristo. Creer no es nada más asistir a una reunión un día, levantar la mano y pasar al frente. Creer es que Cristo sea tu Señor y sea tu Salvador todos los días de tu vida y que Él gobierna toda tu vida como tu Señor. Si esta no es la realidad de tu vida, si hay otras cosas que están gobernando tu vida, si hay otras cosas más importantes, eso es en lo que confías y eso es en lo que descansas. Pero Juan nos llama a renunciar a toda otra confianza fuera de Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo. A Él sea toda la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar acá. Gracias por tu bondad, mi Dios, porque nos recuerdas constantemente, mi Dios, que no es en los hombres
en quienes descansa nuestra salvación. Nuestra salvación no depende, Señor, de lo que un hombre pueda hacer, un pastor, un líder, un teólogo, alguien que admiremos, Señor. Está bien honrar a las personas que tú has enviado, Señor, pero ellos no salvan. Ellos no transforman vidas. Solo Cristo salva y solo Cristo transforma vidas. Solo Él es la esperanza de vida. Todos no brillamos por luz propia, sino nuestra tarea es reflejar la luz de Cristo a este mundo, pero la luz no es nuestra. Nosotros no somos la luz. La luz es Cristo y la luz de Cristo debe brillar en nosotros, Señor, a fin de que los demás puedan conocer a Cristo, pero no es la confianza en el hombre lo que va a traer salvación. Oh, mi Dios, que nadie acá piense que va a ser salvado por venir a vida abundante o por tener un pastor con un nombre específico. Que todos acá piensen que van a ser salvados únicamente y exclusivamente por confiar en Cristo. Que todos nosotros somos hombres falibles, nos equivocamos, pero que solo Cristo es quien puede mantener nuestro depósito hasta el final. Él es la luz verdadera que ha venido a este mundo. Amado Dios, te ruego que tú, Señor, nos permitas confiar en Cristo y que nuestra fe esté en Cristo solamente, mi Dios. Que podamos entender hoy que grandes hombres de Dios han venido a este mundo, han sido comisionados a proclamar la verdad, mi Dios. Pero ninguno de ellos es la luz. La luz solo es Cristo. Y la luz con la que ellos brillaron fue la luz de Cristo. Amado Dios, haznos entender esto. Que nuestra confianza esté en Cristo, mi Dios. Y solo en Cristo. Que podamos hoy ver nuestro pecado, Señor. Ver lo terrible que es. Ver, Señor, cómo te hemos ofendido. Y cómo necesitamos ser salvados de nuestra esclavitud al pecado. Y que esto solo puede ser posible en Cristo. Porque no fue otro nombre el que pagó en la cruz por nosotros. No fue otro nombre, Señor. Solo fue el nombre de Cristo el que fue el sacrificio eficaz a nuestro favor. Solo Cristo es nuestra esperanza de vida, mi Dios. Señor, en medio del diario vivir, cada uno de nosotros puede tener aflicciones. Podemos estar tristes, podemos estar angustiados, podemos estar felices, mi Dios, por algo que se ha logrado en nuestra vida. Pero en todo esto, mi Dios, ayúdanos a recordar algo siempre, mi Dios. Que ni nuestra alegría, ni nuestra tristeza, ni nada, Señor, nos desvíe de lo que es central en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay esperanza de vida. Solo en Él hay vida eterna. Señor, y que por medio de la meditación de tu palabra y del Evangelio, Señor, podamos afirmarnos en Cristo, podamos evaluar nuestra vida si verdaderamente creemos o no creemos. Y por tu gracia, por tu misericordia, Señor, podamos venir hoy a Cristo si no estamos. Y que por tu gracia y tu misericordia podamos hoy permanecer en Cristo, Señor, si estamos pensando abandonar. Si esto se tratara de mi propio esfuerzo, mi Dios, ya hubiéramos abandonado, ya hubiera abandonado muchas veces. Oh, mi Dios, ¿cuántas veces ha pasado por nuestra cabeza la idea de renunciar? Pero si estamos hoy aquí, no es por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, es solo por voluntad de Dios. A Dios sea la gloria por siempre.